los adultos mayores, en la parte de salud mental, hablábamos de, en la época decembrina, viene un bajón muy fuerte, ¿no? Pues porque extrañas a cómo es tu familia, si ya fallecieron y nos reuníamos y hacíamos y comíamos, ¿no? Y acuérdense que las fiestas siempre son como un momento especial, sobre todo en diciembre. Entonces justo hablábamos y un tiempo tuvimos talleres justamente en diferentes grupos, porque cada grupo crea su propia personalidad. Cada grupo, según la comunidad en donde está, hace cosas distintas. Algunos grupos son muy emprendedores, otros grupos son muy de talleres, otros grupos son muy de paseos, ¿no? Otros grupos son diferentes. Cada grupo tiene su personalidad conforme a lo que el grupo va necesitando en la comunidad en donde está. Y también suma las personas que coordinan el grupo. Hay personas que, bueno, son muy buenas a lo mejor dando talleres, otras son muy buenas organizando X cosa. O sea, cada grupo va creando su personalidad. Y en esta parte de la época decembrina se preparaban con tiempo y, por ejemplo, hacían arreglos que tenían naranjas con clavos de olor, ¿no? O sea, sí saben cómo, ¿no? La naranja y el clavo de olor adentro de la naranja. Entonces, pues eso trae olores cítricos que les traen como esta parte, pues, de mayor ánimo, de tranquilidad y esta cuestión. Y empezaron a trabajar con olores, ¿no? O sea, los ojos cerrados, estar oliendo, y te detona, porque voy a la salud mental porque no solamente el recuerdo está en la mente, sino en todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nos oliera así a mantequilla, palomitas, ¿qué nos recuerda? El cine, definitivamente es hasta una parte ya de marketing, ¿no? Que entras a un cine y huele, o sea, no es mantequilla real, es un aceite que huele a mantequilla, pero que de inmediato te lleva a, vamos a ver una peli, ¿no? O sea, es como todo lo que tiene que ver. Igual las tiendas crean o mandan a hacer olores especiales para sus tiendas. Si alguien entra a Palacio de Hierro, huele a algo específico, porque te genera esta sensación de bienestar, de bonito, de nuevo, de comprar, y la gente se anima y compra, ¿no? Huele a Palacio de Hierro. Si entras a otra tienda, tiene su propio olor. O sea, todo tiene que ver porque te detona, ¿no? Entonces, fíjense qué tan complejo, pero también tan interesante es el cuerpo, la mente y el recuerdo. Y por supuesto que la aromaterapia, aunada con talatología y otras cuestiones, pues te ayudan muchísimo esta parte de sentirte bien o de levantar, ¿no? La parte de la lavanda, por ejemplo, relajante. Si vas a dormir, echas ahí, si tienes estrés, pues ni se diga. Sí ayuda. Entonces, pues bienvenida, creo que suma mucho al trabajo que se puede ir realizando. Y tenemos un pendiente. Bueno, primero doy el antecedente. Hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver primero en sensibilización en cuanto a la presencia de las personas mayores en la comunidad, en la vida, en la familia y en la sociedad en general, ¿no? En este sentido, primero identificar que las personas mayores son personas que siguen sumando a la sociedad y no quedarnos con esta idea que generalmente se nos vende como que lo viejo se desecha o lo viejo ya no sirve, no solamente en la parte de cosas, sino también de personas. Entonces, en este sentido, hemos estado avanzando más como un contexto general y nos quedamos en que el día de hoy nos iban a apoyar con un ejercicio para después detonar el tema del día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, la sesión pasada platicábamos al final sobre la importancia de poder entendernos como personas, poder darnos cuenta de quién somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. La dinámica que traigo el día de hoy va a ser referente a lo que es nuestra personalidad. ¿Quién es cada uno de ustedes? Pero para eso primero vamos a empezar poniéndonos de pie y vamos a hacer algunas pequeñas cositas que ustedes se van a dar cuenta de la importancia de no solamente dejar que el tiempo vaya transcurriendo de acuerdo a su modo, sino que también nos vayamos dando cuenta de que somos parte de este tiempo, de que somos parte de este espacio. Ahorita estamos reunidos para una sesión de nuestro taller, pero
¿qué es lo que te motivó a venir a este taller? ¿No? Porque a lo mejor en la mañana te despertaste y dijiste, híjole, hoy me toca taller, tengo que ir. Pero ya le pusiste el tengo que ir. Es decir, ya le pusiste una obligación. Pero cuando te levantas en la mañana y dices, hoy tengo taller, es un punto importante para conocerlo. Entonces ya le estás dando otro cambio, otra forma de ver las cosas. Quiero que en este momento ustedes sientan el piso. Van a mover los dedos de sus pies. ¿Cómo está el piso? Duro. Tenso. ¿Qué más? ¿Viste? Muy bien. Ahora, ¿cómo están los dedos de sus pies? Pues se están moviendo. Engarrotados. ¿Qué más? Se están moviendo. Flexibles. Muy bien, traten de contar los dedos de sus pies. ¿Lo sienten? Sí, los muevo. Ok. Esos dedos son parte de ustedes. Ahora imagínense si estuvieran viendo sus dedos. Ok. Ahora la pregunta es, ¿cuántos lunares tienes en el cuerpo? Lunares, Muchos. ¿Cuál lunar de tu cuerpo te gusta más? Identifica la parte de tu cuerpo donde está ese lunar. Muy bien. Eso quiere decir que conoces tu cuerpo, que sientes tu cuerpo y que en este momento te detuviste a ser parte del aquí y del ahora. Es decir, eres parte de este espacio, eres parte de este suelo, eres parte de este cuarto donde estamos todos nosotros. Ajá. Muy bien. Pueden tomar asiento. Les voy a pasar un material. Para eso quiero darles a conocer que hay dos clases de pruebas, unas que son llamadas psicométricas y otras que son llamadas de personalidad. Las pruebas de personalidad nos dan un dato como si fuera un flash, es decir, rápido. Las pruebas psicométricas son más laboriosas y tenemos que hacer todo un estudio, ¿no? Esas las vamos a dejar para otro momento, ¿no? En este momento nos importa saber quiénes somos, ¿vale? Son dos. Sí. Muy bien, les entregaron una hoja donde vienen una serie de preguntas. Las vamos a contestar, ¿vale? ¿Alguna vez han escuchado el término o la palabra viejismo? Viejismo. Viejismo. Viejismo no. Es aparentemente una palabra que parecería como nueva, pero no. Se habla de viejismo desde el 77, pero recordemos que en nuestro país todo el tema de personas mayores es algo relativamente nuevo, ¿no? Sí. No como en otros lugares que se tienen ya desde los 70s, haciendo investigación y trabajando específicamente en temas de personas mayores, del envejecimiento. Entonces, ¿a qué le llamamos viejismo? Lo vamos a ir respondiendo en el proceso, pero antes de esto es importante entender o identificar que nosotros en general siempre clasificamos. ¿Se acuerdan que cuando vamos al kinder nos piden hacer conjuntos? Conjuntos de patitos, de animales, conjuntos de figuras geométricas, conjuntos de cosas, ¿no? Entonces para todo hacemos estos segmentos. Eso significa un poco clasificar. Y también distribuir u ordenar por clases o conjuntos de elementos con características comunes. Clasificar y categorizar ha sido una tarea muy importante para la sociedad. Los objetos, las cosas. Incluso, por ejemplo, aquí en parroquia está el grupo de catequesis, ¿no?
que son pues generalmente los niños. Matrimonios, jóvenes, adultos mayores, etcétera, ¿no? O sea, en todos los lugares que vayamos, siempre hay esta parte de segmentar. ¿Cómo clasificamos a las personas? Lo importante es que dichas clasificaciones no solo representan números, estándares, colores, etapas o demás, sino que todas ellas están impregnadas de actitudes, sentimientos y prácticas. Por ejemplo, cuando estamos reunidos con niños, ¿qué sentimos? Y si son chiquitos. Hace poquito hicimos una jornada de salud visual y era solo kinder, pero es los que son pollitos, les ponían así, pero son chiquititos. Y entonces ellos van brincando felices, contentos, ya los más grandecitos más contenidos, otros más grandes ya así como de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces uno se enternece, ¿no? con esos niños chiquititos. Pero ¿nos pasaría igual si son puros adultos mayores? Depende, ¿no? Sí, lo que es depende. Depende, ¿no? Sí, Depende. sí. Que un poco esa actitud, ¿no? O el antecedente que tú tienes, ¿se acuerdan que hablábamos? De que también la parte que uno actúa, porque también puede ser que sean los chiquitos y que hay personas que dicen, yo no quiero chamacos. O sea, a mí no me los pongas ni quiero contacto porque no soporto a los escuincles. Que lloran, que gritan, que no sé qué, ay no. O sea, también pasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo esto lo pongo así como en las dos líneas, desde los chiquitos hasta los más grandes, porque te despiertan actitudes, sentimientos o prácticas. Yo me acuerdo que hace algunos años, algunas personas decían, no, yo me quiero morir joven, porque ser viejo, qué horrible. O sea, imagínate enfermo ahí, o sea, esta característica que uno, más bien estas imágenes que uno trae de lo que es envejecimiento. Al paso de los años le pregunto a esa misma persona, ¿ya no que te querías morir viejo? Ay, no, ¿verdad? O sea, no tenemos la misma concepción conforme avanza el tiempo. Pero bueno, todo esto vamos encaminándolo a lo que es la discriminación. Porque la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o la hemos recibido. Nosotros somos un país altamente discriminante, pero aparte aceptado y bien visto, pero no nos damos cuenta, porque está tan internalizado, es tan parte de nosotros, que no identificamos que discriminamos o que nos discriminan, y no lo vemos mal. Un ejemplo. Ustedes conocen muchos dichos, ¿no? Todos los mexicanos conocemos dichos. Y ahí va uno. Cásate con un güerito para mejorar la raza. ¿No creen que ese es un dicho súper discriminante? O sea, cásate con un güerito para mejorar la raza. O sea, ¿qué queremos decir? Cuando analizamos, ¿qué queremos decir? Que ser moreno, negro, no es bueno, ¿no? O sea, porque en lugar de mejorar la raza, la perjudica, ¿no? Entonces... yo creo que esto es, o sea, sí, yo he analizado mucho eso. Mi esposo es moreno y mi hija es morenita. Y yo digo, bueno, yo creo que esto influye mucho la percepción de la vista. O sea que, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien güerito, de ojo azul, rubio, ante la vista, o sea que digamos lo bello es agradable a la vista. Entonces nos dejamos llevar por los sentidos, ¿no? Por el sentido de la vista. Entonces decimos, ay, parece un ángel, porque hemos, representado lo bello, el angelito hermoso, pero acabas rubio. de decir algo muy bueno, Sí. lo hemos representado. Sí. O sea, no es que en realidad lo sea, Sí. sino que hemos construido entre los mexicanos unas imágenes específicas de lo que para nosotros sería bello o para lo que nosotros es mejor o es aceptado. Sí. Otra, ay, mira, la saluda, pareces que... ¿Cómo la Saluda, no seas penosa, pareces... maleducado. Pareces indio, parecen indios, ¿no? O sea, ay, mira, es que es bien educado, es bien penoso, parece indio, ¿no? No te vayas a casar con un oaxaqueño, ¿no? Ay, este debe ser oaxaqueño, ¿no? ¿Y qué significa ser oaxaqueño?
Moreno. moreno, chaparrito, ¿no? Sí. Medio gordito, ¿no? Es que no es agradable a la Sí vista. están muy ricos. ¿Manda? No vemos que también ya están muy ricos. No, es que aquí es una cuestión de físico, ¿no? De percepción Sí, visual. o sea, ahorita no estamos como que reflexionando, sino es como que así por encima. General, ¿no? Es naco, prieto, negra, está bien prieta esta, ¿no? Ay, mírala, ya se puso bien prieta. Y es como, y es normal, ¿o lo vemos mal? No. Podemos estar en una comida con muchos amigos en la calle y lo que sea, le dices, mira este indio, y hasta se ríen. O ahí está bien prieto, jajaja, sí es cierto. O sea, no nos ponemos como de que, ay, oye, eso no se dice, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? No, es parte de, nos reímos, lo abrazamos, es parte de la cultura y está tan normalizado que para nosotros no es malo, porque es parte de, pero eso no quiere decir que el que sea aceptado sea como que lo correcto. Ya ahí vamos como en general, ¿no? Entonces hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación, lo que estamos hablando, ciertos grupos son víctimas. Todos los días por alguna de sus características físicas o por su forma de vida. Incluso igual, ¿no? El último que llegue es vieja, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es malo ser mujer? ¿No? O no llores, pareces Vieja. ajá, pareces niño, pareces vieja, ¿no? Ya va a empezar. Y son como estas cuestiones que pues, son normales, son parte de, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿el color rosa es para quién? Las niñas, ¿Y el color azul? para los niños. ¿Quién dijo? Sí. O sea, ¿a alguien se le ocurrió hace años, quién sabe cuándo, a quién? A ver si nos buscamos la historia. Que el rosa era para las niñas, pero igual si hubiera sido al revés, por ejemplo, azul niño o amarillo niñas, o sea, pues así lo abrazaríamos. Hoy en día ya es más común que los colores sean universales, ¿no? O sea, yo ahora lo veo con los niños chiquitos, que no importa si es rosa, azul o si te gusta el juguete u otro que no. Pero anteriormente, y lo vamos a ver después en un tema en específico, sí estaba demasiado reforzado. Si un niño de nuestras épocas usaba una playera rosa, no, pues era casi sacrilegio. Sí. Es más, ni había, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo mucho que en mi kinder había una miss, iba en una escuela de monjas, y era el kinder era mixto, la primaria ya era solo de mujeres, pero en el kinder mixto había una hermana, una madre que solamente tenía el grupo de hombres y los demás eran mixtos, pero ella tenía de hombres y todas las mamás querían que sus hijos varones estuvieran con ella porque era muy estricta. Pero ¿saben cómo castigaba a los niños a la hora del recreo? Las niñas, nuestro uniforme era un jumper de manga larga, un jumper, y encima llevábamos un babero, como un babero de cuadritos. Pues en el descanso les pone un babero de las niñas y los niños tendrían que andar jugando, o sea, en el patio. Digo, estoy hablando de 1810, ¿verdad? Pero realmente no lo veíamos ni lo juzgábamos ni lo identificábamos como algo malo, sino al contrario era como el castigo, ¿no? Porque se portó mal y todos sabíamos que el niño que traía el babero en el recreo era porque se había portado mal. Pero su castigo era ponerle algo de niña. Hoy en día, que han pasado tantos años, uno analiza y dices, oye, no, agresivo, aparte discriminativo, ¿no? O sea, violento, hacia todos, hacia los niños y niñas. Exactamente. Y sí, a los dos. Digo, ahora ya tenemos más visión, ya identificamos muchas cosas que decimos no eran correctas. Y el que la gente lo aceptara no quiere decir que fuera correcto. Como en este caso, ¿no? Que les comento, yo digo, quién sabe a la larga, a lo mejor si hoy en día nos encontráramos uno de los niños que castigaban así, tal vez podríamos preguntar, ¿no? O sea, cómo afectó, impactó esta parte en su persona, ¿no? Entonces creo que ahora es muy bueno que podamos visibilizar circunstancias que nosotros hicimos normales, que normalizamos, pero que no es correcto. Lo vamos a ir viendo igual en el tema de violencia y en los otros temas, vamos a ir viendo estas conductas normalizadas, aceptadas socialmente, pero que no porque sean aceptadas y normalizadas quiere decir que sean correctas. Entonces, pues bueno, hablábamos de estos grupos humanos que son víctimas de discriminación, pero en nuestro país es por color de piel, es por el lugar de la república de donde eres, es por
por cómo hablas, ¿no? Que si eres naco, que si no, o sea, la verdad es que nuestra cultura es por todo, o sea, Por la música que se escucha. por la música que También. escuchas, por cómo te vistes, dónde vives, cómo hablas, es ñeñero, ¿no? O sea, si hablas ñe, ¿no? O sea, ahí es de Iztapalapa, ¿no? Ya uno ya va midiendo, ¿no? Entonces, el origen étnico nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, la condición de salud, la edad, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción o exclusión o restricción de derechos, que eso es lo peligroso, la restricción del derecho, ¿no? O sea, si hablas una lengua indígena y no hay un traductor, pues violentan tus derechos, porque entonces tú ya no entiendes ni hablas igual. Imagínense que llegamos a Estados Unidos, ¿no? Que todo es en inglés. O sea, pues quien habla inglés perfecto, quien las pica y más o menos dices, ah, pues sí, no, creo que quiere decir esto. Pero imagínense que no, y te están diciendo que tú, que no sé qué, pues tú te quedas. Pues es lo mismo, ¿no? Sí. Y aquí vemos una imagen que me gusta mucho, ¿no? O sea, todos los huevitos blancos viendo feo al huevito, al huevito rojo, ¿no? ¿Alguien la reconoce? Sí. ¿Quién La es? de Roma, Sí. que era la sirvienta de Roma. Yalitza, ¿no? Que Yalitza fue apareció. muy atacada. Exacto, ¿por qué? Sí. ¿Por qué fue atacada? Por su aspecto, precisamente. ¿Esta es fea? No. Yo la veo bonita, o sea, la veo guapa, Sí. la veo empoderada, la veo vestida en un lugar de gala, ¿no? Sí. Pero lo que se vio en ese momento, o lo que todo mundo se sintió ofendido, no es porque si era actriz o no, sino era porque esa persona no puede ser protagonista ni famosa porque es oaxaqueña. No sé, si es de Oaxaca, ¿no? Según yo. Es oaxaqueña. O sea, ¿cómo ella va a representar la belleza de las mujeres mexicanas? O sea, pues yo decía, ay, pues ni modo que todas fuéramos güeras altas de ojo azul. Es que el prototipo de lo bonito y de, ay, parece muñeca. Pero que nos han Parece vendido en la que nos tele. han vendido. ¿Cómo sí, son las personas que están en la televisión? sí. Generalmente todas, muchas tienen hojas de color. O sea, muchas tienen ojos de color. Digo, yo, si uno sale a la calle ahorita, de nosotras, ¿quién tiene ojos claros? A lo mejor un poquito más clarito, me refiero a no negro, sino un poquito más. Esto no, pero así que digamos, hay aquí puro ojo azul y puro ojo verde. No, realmente nos damos cuenta que somos ojos oscuros, ¿no? Pieles pues de distintas tonalidades. O sea, pero nadie le perdonaba que ella estuviera al éxito del momento, que fuera. Ahora ella está manejando esta parte del misticismo, ¿no? Como de que muchos no saben en qué anda, dónde vive, si tiene novio, si no, dónde está. Ella maneja como esta parte del misticismo que muchas actrices internacionales lo hacen. Y pues, ya, pues claro, porque es fulana, ¿no? Obvio, porque es perengana. Pero pues ella, ¿qué? Porque pues esta oaxaqueña, ¿qué? Estoy más bonita yo, ¿no? Otras. Y fíjense, todos los memes, recuerden que ahora es todo por meme, ¿no? O sea, las burlas, los chistes y demás es por memes. Y ella está en una gala con otros actores y actrices, pero el meme era, disculpe, ¿trae cigarros sueltos? Cuando en el momento lo leía todo el mundo se carcajeaba. ¿Pero qué quiere decir? Que solo las personas indígenas o que tienen aspecto así son las que venden en los semáforos y pues venden cigarros sueltos, ¿no? Y de esos, digo, eso fue el que yo dije, ay, no, sí se pasaron. Y lo saqué para el curso, pero había un montón, ¿eh? O sea, un montón de todo. Sí, sí, se burlaban mucho. Ella estaba en otro donde decía, aquí está el trapeador y la escoba. O sea, muchas cosas de este sentido. Entonces ya cuando lo analizamos y lo vimos de esta manera, empezamos a identificar que la discriminación es tan parte de nosotros que de verdad no nos damos cuenta. Y hasta los que trabajamos mucho en parte de derechos humanos y demás, lo hacemos. Porque está tan introyectado que ya lo piensas, o sea, ya tienes tu flash de, ay no, o sea, no, o sea, eso no. Pero como es tan parte de, sí te llegas a ir por como que la corriente, ¿eh? Sí. Pero ahí como dices tú bien, las mexicanas sobre todo, o los mexicanos, como también hombres, fueron quienes la atacaron más. Correcto. Sí. Sí, porque recuerden, digo, ahorita ya bajó mucho ese momento, ya fue desde hecho antes de la pandemia, ¿no? Todo esto del Roma y de demás. Pero ella salía con otras actrices, la promocionaban para estar en
en otras revistas, en otras portadas, con otras actrices. O sea, a ella le ha ido muy bien afuera, Sí, muy mal adentro, sí. pero afuera le ha ido muy bien. Entonces, tal vez se me hace una frase un poco romántica, pero es cierto. Si no juzgamos un libro por su tapa, porque sí a las personas, ¿no? O sea, a veces la apariencia es lo primero que uno ve, ¿no? Ya cree que ya analizó todo y ya esto es así y así. Ay, es una naca, esta es una india, esta es una esto, este es un esto. Y no nos damos cuenta, pero sí lo hacemos. Fíjense que en la encuesta nacional sobre discriminación, que todavía no sale la nueva, el 24.8% de las personas mayores encuestadas declaran la negación de al menos un derecho, como atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas sociales y la atención en oficinas de gobierno. Y la mayoría son personas que hacen aseo en casa, que han sido discriminadas, porque es una criada, ¿no? ¿De qué trabaja? Acuérdense antes, y hasta hay películas de eso. ¿Tu mamá qué hace? Ay, es secretaria, ¿no? Y no decimos es empleada. Hoy ya se dice empleada del hogar o asistente del hogar, ¿no? Pero antes era criada, chacha, sirvienta, misifusa, gata, ¿no? O sea, ya era normal. Hasta hay películas que yo he visto de época, que le dicen, ay, pues es que es gata. O sea, ya es normal, está en una película. Hasta hay una que se llama así, Las gatas no sé de dónde o algo así. ¿Sí? O sea, dices, fíjense qué tan común era, qué tan bienvenido era, que nadie se... Imagínense que hoy en día sacan una película que se llame Las gatas de Polanco, por ejemplo. Imagínense, o sea, no, eso sería... Sí, sería como que no, o sea, imperdonable, ¿no? Pero antes, nadie, y todo el mundo la veía, no había problema, bien recibida, ¿no? Personas con discapacidad, y es que lo vemos en el día a día. Por ejemplo, esto va muy hilado con el tema de derechos humanos que también vamos a trabajar, pero derechos humanos habla como de esta parte en general, los derechos en general, no derechos humanos, derechos en general, habla de la parte de la ciudad accesible o ciudades que no tengan estas barreras arquitectónicas, que a lo que se refiere son lo que decíamos la sesión pasada, las rampas, en el metro, y no solo en el metro, sino en todos los lugares de transporte, que haya estas bandas pegadas en el piso para que las personas con debilidad visual o con ceguera puedan llevar su bastón, ¿no? Que estos cruces peatonales tengan rampa todos para que cualquier persona, ya sea que con bastón, con andadera o con como sea que se pueda subir, que realmente los elevadores que había no estén cerrados porque la gente entra a delinquir en lugar de dejarlos y respetar para las personas que tienen silla de rueda, etcétera. Toda esta situación, pues muchas de las personas con discapacidad han sido discriminadas. Sí, no sé si te comenté la vez pasada, ya lo comenté, yo fui a un curso cuando estaba en la Contraloría en el año antes de la pandemia, yo creo como por el 16 más o menos, que se creó una ley precisamente para esto en el gobierno, precisamente en todas las oficinas de gobierno. Estaba obligado a hacer estos canalitos para los bastones. Se tenían que cambiar las manijas de todas las puertas, o sea, porque es más difícil hacer la rueda, ¿no? Pues tenían que adaptar y tenían la obligación el gobierno de tener un porcentaje de empleados con discapacidad X, ya sea sordos. Fue un buen proyecto, porque digo, yo cuando lo vi se me hizo maravilloso, incluso quienes nos impartieron el curso fueron personas con discapacidad. Había un invidente que traía su perro guía y otra persona que se había electrocutado sus pies y sus manos y tenía prótesis, que fueron las que nos dieron el curso. Pero desgraciadamente yo no vi que se haya aterrizado esta situación. Fue algo muy bueno, fue un proyecto bueno, que es cuando yo te comentaba que los cambiaban, ¿no? Y yo decía, bueno, es que todos somos de capacidades diferentes. Entonces no había un concepto, ya no supe qué concepto se quedó. Discapacidad, ¿no? Porque cambiaba mucho, y cambia mucho principalmente para las personas ciegas. Entonces, o invidentes, no sé ya cómo llamarlas. Entonces, este proyecto fue muy bueno, porque estaban obligadas en la Ciudad de México
a todas las dependencias de gobierno, adaptarlos a las personas que tuvieran alguna, y estaban obligados a contratar, pero no se dio, no se aterrizó esta Yo situación. creo que el problema es ese, ¿no? Que se queda siempre en iniciativas. Sí. Y No, que era una hay ley, ya era una ley. continuidad. Y puede haber leyes. Sí. Hay ley del tema de adultos mayores desde el 2002. Fíjense Sí. cuántos años han pasado, veintitantos, Sí. y seguimos sin que las leyes como tal interactúen o que tengan una realidad, o sea, una realidad. Vamos a verlo en derechos el por qué esto pasa. Sí. Pero la realidad es que, bueno, mientras que sí que no, o iniciativas no, lo que sea, pues los derechos son vulnerados porque pues la ciudad debe ser para todos. O sea, no existen sociedades perfectas en donde no haya gente con discapacidad, personas mayores, niños, etcétera. O sea, en todas las sociedades hay todo. Y pues ese es el punto, ¿no? Las personas indígenas también sufren discriminación, las mujeres, las personas mayores, los que tienen o profesan otra religión y los jóvenes. Sí, incluso la ley de responsabilidades hubo un apartado que ya lo quitaron, eso sí, ahora con la nueva ley lo quitaron. A mí me llamó la atención, porque precisamente las personas con lenguas, que no podían presentar quejas, ¿no? Entonces, obligaban a los gobiernos a tener traductores. Fíjate Y que no se dio. algo que nos pasó es que nosotros capacitamos en Toluca y hay una comunidad que se llama Huichochitlán, y en Huichochitlán es muy conocida porque hacen peluches. Entonces toda la comunidad se dedica a hacer peluches, de hecho han hecho reportajes, etcétera, y ahí tuvimos un trabajo en la parroquia de Huichochitlán. Y hay muchas personas mayores que hablan una lengua indígena, de hecho muchas lo hablan. Pero cuando empezamos a trabajar el tema intergeneracional, pues queríamos hacer como un intercambio en esta parte de la lengua indígena con los jóvenes. Pero los jóvenes no quisieron, porque ellos expresaban que aunque entendieran o lo hablaran, no lo hacían en público porque eran víctimas de burla y de discriminación. Entonces los jóvenes no quieren hablar, aunque lo sepan, porque implica que se burlen, ¿no? Esta parte de que es un indio, de que no sé qué. Entonces otros que no son indígenas o que no hablan la lengua, los discriminaban y se burlaban. Entonces los jóvenes no quieren hablar, no quieren hacer o tener una interacción, justamente pues porque son vulnerados, ¿no? Discriminados. Y bueno, están en un proceso de vida que pues es complicado porque en la adolescencia, juventud, te impacta mucho lo que otros opinen de ti. Sí. Porque acuérdense que estamos en nuestra fase de ser aceptados, de pertenecer a un grupo, de ser parte de. Entonces, por ejemplo, a ellos les preguntábamos qué les interesaba y les interesaba mucho, por ejemplo, tener celulares mejores o tener otro tipo de vestimenta más moderna. O sea, eso era como su tema. Y digo, no es que esté mal, son sus intereses de la edad, pero la parte de retomar o sacar este trabajo de lengua, no, o de tener un trabajo ahí de reflexión, otro tema de intergeneracionalidad, pues no. Y digo, sí, cuando ya los escuchas, pues dices, claro, ¿no? O sea, en un país como el nuestro, en el que si Yalitza se burlan, la discriminan, le hacen memes, pues imagínense en una comunidad, pues obviamente, ¿no? El 61.1% de las personas mayores de 60 años y más declaran como causa de discriminación su edad. Que es que te discriminan no por ser persona mayor, o sea, que te veas mayor, sino, ay, no, pues tienes 60 ya. En nuestro país legalmente somos personas mayores cuando cumplimos 60 años. En los países desarrollados 65. Entonces, a partir de que nosotros tenemos 60 en nuestro país, legalmente somos personas mayores. Entonces, esto va a implicar una serie de situaciones alrededor. Además de identificar a través de la encuesta las principales problemáticas a las que se enfrentan las personas mayores, que varios de ellos fue pensión insuficiente para cubrir necesidades básicas. Digo, hoy se otorga, gracias a un trabajo de mucha gente, la parte de las pensiones no contributivas, que es lo que hoy en día se conoce como tarjeta del bienestar, ¿no? Pero ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Tarjeta del bienestar, tarjeta alimentaria, tarjeta no sé qué, o sea, te han dado varios, ¿no? Entonces tenemos esta parte de que las pensiones, si no se tuviera un poco ese apoyo, hemos encontrado personas mayores que tienen un ingreso así de 1,200 pesos, 2,000 pesos. ¿Con qué te alcanza? Para Aquí es un poquito polémico, te voy a platicar. Antes de que entrara la
el gobierno del PRD, porque fue principalmente el PRD, en el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Social, y esto es algo que la gente no sabe, había la Secretaría mantenía o tenía 4 casas de asistencia en la Ciudad de México. Una era para niños huérfanos, hombres, que estaba en Vallejo, que ya la destruyeron. Ahí les daban casa, vestido y sustento a los niños huérfanos y les daban un taller, les daban un oficio. Cuando cumplían los 18 años, ya sea que se quedaban a trabajar o se iban. Otra de niñas que estaba en Iztapalapa, que era la Casa Estrella, que también no sé si todavía exista. Pero a mí lo que me llamaba la atención había 2 casas, una para adultos mayores, sanos, por decir, y otros para que tenían alguna demencia. Estas casas, el gobierno, digo porque yo las fui a supervisar, o sea, por eso me consta, les daban casa, vestido, sustento y atención médica. Hacían un estudio socioeconómico y llevaban a las personas que verdaderamente lo necesitaban. Y era un edificio muy grande y atendían a los ancianitos principalmente de situación de calle, pero les atendían de todo. La que estaba un poco más triste, que estaba en Tacubaya, que eran las personas con cierta demencia, ahí sí era muy triste, ¿no? Porque incluso los bañaban con agua fría, pero tenían atención psiquiátrica, psicológica y psiquiátrica. Todos eran libres y querían estar en las casas, y no, menos los niños y los adultos, ¿no? Que el DIF en aquel entonces sí funcionaba, pues eran los que tenían la potestad, ¿no? La tutela de los menores. Igual les daban la oportunidad de trabajar o quedarse. Cuando entra el gobierno, pues se les hace más fácil dar la pensión, ¿no? Y yo le pregunté a la persona encargada, ¿por qué lo hace? Esa, no, pues, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no les dan casa, vestido, sustento y además atención médica a las personas? Y me dijo, no, compañerita, ¿cómo crees? De 2,000 se nos reducen los votos a 20. Y entonces destruyeron incluso si ustedes recordarán más, los que vivimos en el centro, se creó porque Rosario creó que es la que saca a los niños de las alcantarillas, y creó una casa que ya destruyeron, que estaba en el Metro Hidalgo, que era para los niños que así se llamaba el fideicomiso, de niños, grupos vulnerables y situación de calle, ¿no? Entonces destruyen este fideicomiso. Para mí es muy polémico esta situación, porque sí, efectivamente, tú con la pensión a muchos les resuelves la vida, es cierto, pero en aquel entonces decían, porque además luego integraban a los adultos mayores y les daban un sueldo digno. ¿A qué me refiero? Con un horario de 6 horas, 4 horas, les daban un trabajo, y esto es cierto, y les daban un trabajo, o sea, no les pagaban, en aquel entonces eran 1,800, no les daban 1,800, les daban un sueldo más, pues, superior, y les daban todas las comodidades, y eso lo destruyeron. Entonces, ahorita obviamente pues es falta de presupuesto, no les interesa el beneficio de las personas, que sí les resuelve la vida con 6,000 pesos bimestrales, claro. A lo mejor sí se van a tener que crear más trabajos para personas mayores que no impliquen solamente el ser empacador, que no es que esté mal, pero para ser empacador tienes que tener seguridad social. Si no tienes seguridad social no puedes ser empacador, entonces no es un trabajo para todos, o para los que más necesitan, ¿no? Entonces hay mucho que tendríamos que evaluar, identificar, conocer, pero también saber lo que implica el dar un apoyo. Se lo das, la gente está contenta, pero también destapas otra situación como las violencias. Y la dignidad también de las personas. Las dignificas, o sea, les das un apoyo económico, puedes resolver algunas cosas, Sí, pero en la casa te quitan la tarjeta, lo obligan a pagar otras cosas, o sea, hay otra serie de circunstancias y situaciones que también es necesario poner un foco, ¿no? Pero bueno, hablamos de esta parte, también la falta de oportunidades para encontrar trabajo, que vuelvo a lo mismo. Si ahorita buscamos un trabajo para personas mayores, ¿qué hay? Las que tienen un negocio, como es el caso de la compañera, que pues ella tiene un negocio propio, ha sido negociante toda su vida, desde sus papás y demás, perfecto, es una manera,
pero si no lo hemos tenido nunca y a lo mejor fuimos empleados y o algo pasó ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, si has sido vendedor de periódicos toda la vida, pero ya no puedes, ¿sí? Entonces, no, obviamente no cotizaste, a lo mejor no esto, no lo otro, no tienes pensión. Entonces, ¿en qué te ocupas? Si a lo mejor ya no hay mucho periódico impreso, ¿no? Sí, sí. Ahora todo se fue electrónico o hay otras maneras, internet, lo que sea. Ahora, ¿en qué se ocupa? Y a lo mejor es una persona que está perfectamente y podría trabajar en otra cosa, pero ¿qué trabajo le van a ofrecer? O sea, en este sentido creo que sí tenemos que identificar que no hay empleo a las personas mayores, sino es que no quieran trabajar o no puedan, Sí. sino que no está la oportunidad, entonces muchas se autoemplean, Sí. pues poniendo un negocio, vendiendo esto, vendiendo el otro, haciendo otra cosa creativamente para poder vivir. Y carecen de pensión o jubilación. Y bueno, y aquí nos vamos justamente al viejismo. La edad a lo largo de la historia ha sido una categoría muy importante de clasificación. Y esta imagen es como muy común. ¿A quién ves? ¿Qué ven? Una joven y una vieja. Ajá, ya es muy común, ¿no? Pero según es como que al principio que salió esta imagen, todo el mundo la traíamos porque era así como de que, ¿a qué ves? ¿A una joven o a una adulta mayor? Sí, de una vez, ¿no? Ya cuando, si de repente la ves y no sabes, ¿qué ves primero? Ya cuando ya la analizas bien dices, sí es cierto, están ahí las dos, ¿no? La joven y la adulta mayor. Pero bueno, la edad a lo largo de la historia ha sido una categoría muy importante de clasificación. En el transcurso de la historia se han construido categorías como la niñez, la adolescencia y en un futuro, pues tal vez haya nuevas, ¿no? Otras generaciones, otras cuestiones. Y se acuerdan que hablábamos del Papa Francisco, que él había acuñado esta frase de cultura del descarte, que es un poco hablar de discriminación, el descartar lo que no me sirve, que en este caso no eran solamente las cosas que hablábamos la sesión pasada, sino también a las personas, que eso era lo peligroso, que como un viejo ya no me sirve, entonces lo descarto como si fuera un suéter, como si fuera un traste viejo que ya no me está dando nada y por lo tanto lo tengo que desechar. Y a lo mejor a veces... Yo había escuchado el término edadismo, de la discriminación por edad. Totalmente. Justamente va con esta parte. Y en el sentido de discriminar a las personas mayores, es no solamente que uno las saque como a la basura, ¿no? Que en muchas familias, si eso existiera, lo harían. Nosotros nos hemos encontrado con casos de personas mayores en abandono, en que cuando tienen una demencia, ya no se acuerdan quiénes son, ya no tienen claridades, y entonces los hijos en los carritos del mandado les echan sus cosas sin identificación y las abandonan. Al fin que ya no se acuerdan quiénes son, ni nada, y ellos se deshacen literal del problema. O sea, imagínense, ¿no? Y también pues cuestiones de que viven con nosotros, están con nosotros, pero pues los ignoramos, ¿no? Es como que, no le hagas caso porque ya son sus ideas. Ya iba otra vez con lo mismo. Ya ni le preguntes porque va a empezar con sus cosas. Y es un abandono en familia. O sea, no la sacan a la calle, pero dentro de la propia familia empezamos a ignorar y a discriminar, ¿no? En ese sentido. Fíjense que ya nunca lo encontré en internet, pero hace algunos años, no sé si alguien se acuerda, había un comercial de Comex en el que la familia se mudaba a una nueva casa. Entonces, están hablando por teléfono y la familia está en la nueva casa emocionada. Y están hablando por teléfono y les dicen, no, es que estamos felices en esta nueva casa y no sé qué tanto. Ya estamos pintando. Y así como está sentado Fernando, el papá, me parece que era, porque ya tiene tiempo el anuncio, seguía pintando y lo pintaba también a él. Y así pasaba. Sí. No sé si se acuerdan de ese comercial. Sí, yo sí la acuerdo. Pues, ¿qué quiere decir? No. O sea, lo traemos con nosotros, pero está ahí en el rincón y es como una pared, ¿no? A la que igual pinto, porque pues ahí está, como un mueble, como una cosa ahí nada más. Muchos de esto también ya se ha trabajado para que la presencia de las personas mayores no se comercialice de una manera como ridícula, que los ridiculicen o que se promueva el abandono o que se promueva la violencia, porque todo eso es violencia. También estamos en otras épocas. Antes los anuncios eran de otra manera. De hecho había una de una cerveza, no me acuerdo cuál era. No sé si Tecate Corona, la verdad no me acuerdo, pero era por los que se atreven. Y entonces era por el que se atreve a casarse con
con una chava que va a ser como su mamá, y la mamá toda pintada ridícula y así. Entonces dices, o sea, ser viejo es ridículo y pues te va a tocar una ridícula igual, ¿no? Entonces, estas cuestiones que promovían la discriminación, que era algo aceptado, que nadie se molestaba, pero que sí se empezaba a identificar. Y ya desde las organizaciones de la sociedad civil, levantar la voz a esas empresas para decir no estamos de acuerdo que tú ridiculices algo que nosotros estamos trabajando para que se incluya, se respete y se dignifique. Entonces, bueno, las representaciones sociales, todo esto que estamos hablando y diciendo, tiene que ver con las representaciones sociales. Y la representación social son una forma específica de entender y comunicar lo que ya sabemos. Tienen siempre dos facetas, la faceta icónica y la simbólica. Sabemos que representación es igual a una imagen o a un significado, que en otras palabras, que hace corresponder a cada imagen una idea y a cada idea una imagen. El propósito de todas las representaciones sociales es el de hacer de algo desconocido o de algo no familiar, algo conocido, ¿no? O sea, en esta parte de mi imagen, ¿cómo pongo yo una imagen o le doy una interpretación que tiene que ver con todas otras cosas? Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, a ver si se entiende. Una fiesta de 15 años. Todos hemos ido a una fiesta de 15 años, o tuvimos fiestas de 15 años, o hemos conocido, o conocemos gente que la tuvo. Si lo vemos en estricto sentido, es un cumpleaños más, ¿no? O sea, cumple 15 años como cumple 16, 17, 18 y 100. O sea, es un cumpleaños. Pero ¿por qué el de los 15 es como tan representante o tan específico? Porque se supone que es la entrada a la sociedad. Alguien puso esa edad, ¿no? Que de los 15 años ya es señorita. Bueno, yo en mis tiempos así se manejaba. No, sigue. Que era señorita y entonces se presentaba a la sociedad la señorita. Entonces se hacía una fiesta. Pero se fíjate, bailaba un vals. era que presentarla a la sociedad. O sea, entonces antes no era parte de la sociedad. O sea, estaba ahí escondida y entonces de repente a los 15 la sacan a la sociedad. Y era señorita. Y era señorita. O sea, ¿no? Y entonces dices, bueno, cuando lo analizas, realmente hasta a veces carece de sentido. Y quieres saber cómo. O sea, no lo entiendo. Y a lo mejor si lo explicamos, hay ahí una estandopera, ¿no? Que me da risa porque sí es cierto. Como cuando le presentas a un extranjero la comida mexicana, ¿no? ¿Qué son los chilaquiles? Pues una tortilla frita con crema y queso. ¿Qué es un sope? Pues una tortilla con crema y queso y frijoles, ¿no? ¿Qué es un taco? Ah, una tortilla doblada, no sé qué. ¿Qué es esto? Ah, una tortilla que tienen, o sea, para nosotros es como que sabemos los significados y le damos un significado desde nuestra cultura. Pero a lo mejor cuando lo explicamos ya dices, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, no entiendo. Es un poco esta parte de los 15 años, o sea, pues es un cumpleaños más, pero pues la persona siempre ha sido parte de la sociedad. No, pero pues que ahora señorita, entonces antes que era, entonces, no, que ya pasó a ser mujer, no, pues fue mujer desde que nació. ¿No tendría que ver un poco la clasificación anterior de que de niñas era de 0 a 7 años, la adolescencia era los 14 años, ahorita ya se regresó, ya ahorita una adolescente ya es más joven? ¿No sería por eso que a partir de los 14, 15 años ya era otra etapa de la vida? Tendríamos que investigar más a fondo Es que la así historia era de la los 15 años, Ajá. pero yo creo que cuando le damos este significado de otra forma, pero cuando ya lo desmenuzamos, en realidad es un cumpleaños. Sí, no, sí. Pero Pero digamos, digamos en la otro edad. país son los 16. O sea, en Estados Unidos son 16 años. Sí. Entonces, No, los 18 años de mayor de edad. o luego ¿no? Por 18, ejemplo. ¿no? O que a mayor de edad en otros países es a los 21. Sí. Entonces, cada cultura le da una importancia y un significado a las cosas, que es una representación social. La representación social que todos tenemos de unos 15 años es justo lo que tú explicaste. Pasa de niña a mujer, ¿no? Y entonces es presentada a la sociedad y le entregan su último juguete, que yo digo, ay, pobre, ya no va a poder jugar con nada, ¿no? Así. Por ejemplo, estamos viendo esta parte de los 15 años, ¿no? En una mujer. Pero ¿qué pasa con el hombre? No era una parte de discriminar. O hacer a un lado a Fernando, andas con todo. Justamente es a lo que vamos, ¿no? O sea, entonces, pues los hombres pasarían a ser ya no niños sino un hombre, ¿no? Y entonces si le damos toda la estructura,
¿no? Volvemos a lo mismo de la cuestión visual, de que la mujer era con su vestido, o sea, bonita, con su vestido y la fiesta y el vals, y el hombre pues no se va a ver bonito con otro tipo Pero si lo vemos, fíjense, si lo vemos, Pero tiene razón, o sea, sí. porque él también entraría a la sociedad a los 15, ¿no? Y también se convertiría en hombre y también necesitaría su fiesta y presentando a la sociedad y darle su último juguete y darle sus de tenis a zapato, ¿no? Como Pero la eso tiene que una cuestión machista también. ¿Ven cómo todo es una representación social y una construcción Una construcción. que culturalmente le vamos dando a las cosas? Y que es tan normal y que es tan parte de que a veces ni lo analizamos, sino que retomamos esas costumbres, las seguimos reproduciendo, por eso la discriminación es tan aceptada, porque nosotros lo seguimos reproduciendo y reproduciendo sin que nos cause algún ruido. Y conforme vamos avanzando en sociedad y en estudios y en difusión y en accesos, también nuevas generaciones van diciendo, oye, no, eso no se dice. ¿Cómo se dice? No se habla de los cuerpos ajenos. Porque antes era muy normal que te dijeran, es que estás bien gorda. Entonces hoy en día las nuevas generaciones ponen límites y dicen, ¿sabes qué? No opines del cuerpo de otra persona. Tú no sabes por qué está pasando, tú no sabes por qué. Antes era muy común, ¿no? Que te dijeran, ay, tú te levantabas maravillosa y te sentías bien. Y llegan y que te digan, ay, ¿qué tienes? Te ves bien acabada. Y una dice, ay, yo que me puse botox ayer. Y que te acerquen y que te digan, ay, te ves bien acabada. Madre santa, ¿no? Ya pues el ánimo a una se le viene totalmente abajo, ¿no? O que te digan, ay, señor, ¿cómo está? Y tú, pues tengo 20, ¿no? Ay, es que ya se ve bien traqueteado, ¿no? ¿Qué onda, no? Entonces, nuevas generaciones con más difusión y un poco de estar justamente desmenuzando esto que estamos comentando, pues ya van teniendo otra visión de identificar que hay límites, que hay respetos y que hay cosas de las que ya no podemos seguir hablando ni viéndolo natural, ni viéndolo como parte de, porque afecta a la persona y afecta a un grupo de personas, como por ejemplo, el justo identificar que personas mayores son viejas, ya no sirven, ya para qué, que mejor sean las primeras que exterminen, ¿no? Entre menos hay que hacer el desviejadero. Había por ahí un dicho también, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo iba, que tal época del año era el desviejadero. ¿Qué? ¿Cómo era? Enero y febrero entra el desviejadero, ¿no? O algo así. O sea, y decías, oigan, ¿qué onda? Pero es normal y nos reímos, jiji, jaja. Pero es justamente esta parte de la que tenemos que estar trabajando e identificando que pues no es normal. Yo sé que esto va a costar muchos años. Como país, como sociedad, nos va a costar muchos años modificar una cultura que nosotros mismos hemos abrazado, que hemos hecho parte de, que es parte de la picardía mexicana, y nos va a costar, pero yo Pero creo que... ¿no crees que cada vez estamos peor? O sea, que cada vez hacemos menos, o sea, a pesar de toda esta, digamos, discurso, ¿no? O política, ¿no consideras que cada vez estamos peor? Que descuidamos más al adulto, al contrario de aceptarlo, lo estamos haciendo más. Fíjate que yo creo que más bien estamos, es que es un proceso muy largo, que a lo mejor nosotros ni lo vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que estamos creando personas con mejor o con mayor sensibilidad de identificar que no es correcto cosas. Y creo que pues obviamente vemos nuevas mamás que estamos educando de otra manera, sí. Pero lo que esas generaciones van creciendo, pues ser otro México, otro momento, otro tiempo, que a lo mejor no viviremos o nos quedará muy poquito de ver. Pero creo que poco a poco podemos ir trabajándolo cuando somos conscientes, que es un proceso complicado, ¿no? O sea, les digo que toda una cultura, un país, no lo vamos a poder mover nosotros de la noche a la mañana. Es un proceso largo. Sembrar la semilla para el futuro, ¿no? Para poco a poco ir trabajando en esta parte de lo que ahora vemos normal, que es un constructo social que nosotros mismos hemos ido creando. Entonces, bueno, es como esta parte de importante identificar. Pero la pregunta es, ¿los viejos de antes son iguales a los viejos de ahora? Los viejos de antes eran más sabios. Hablan de sabiduría. ¿Qué más? Es que había más disciplina, había más corrección. Incluso yo me acuerdo que yo o sea, yo fui educada, ¿no? De una
personas mayores se les hablaba de usted, y yo a mis padrinos y a mis abuelos les besaba la mano. O sea, era un respeto de lo que ellos decían, así era, ¿no? Independientemente si los quisieron o no, porque eso también implica el Lo que respeto. acabas de decir, ¿era respeto o sometimiento? No, era sometimiento, Era como- pero sí había cierto respeto. Como dice Fernando, a las personas mayores sí se les tenía ese concepto de sabio, de que un consejo de una persona mayor era algo que se tenía que hacer porque tenía la experiencia de vida. Ahora ya no encontramos eso. Me acuerdo perfecto que mi abuelo me decía, pues mi abuelo, cuando él murió tenía 80 y tantos años. Y él decía que en su época pues no había tele, ¿no? Y lo primero que era el radio eran las radionovelas. Y que la primera radionovela en México fue la de San Martín de Porres. Y entonces dice que él tenía, cada vez que nombraban la radionovela San Martín de Porres, se tenían que hincar y persinar. Dice, no, toda la radionovela estábamos, o sea, eran chicos, toda la radionovela estábamos, ¿no? Dice, esa era una de las cosas que yo decía de niño, a mí no me causaban un sentido. Y le digo, oye, pues sí es cierto, ¿no? Dice, no, yo odiaba la radionovela porque más que disfrutarla, pues la sufrías de estar brincando, ¿no? Y si no la ves, mi mamá nos da unos cocazos, ¿no? Dice, pero otra cosa también es que en la calle, porque él vivía en un pueblito, en la calle, de esos pueblos en los que todo el mundo son parientes, o tu tío, tu tatarabuelo, todo, ¿no? Y entonces dice que si en la calle, dice, uno como chamaco está jugando, estás en otra cosa. Dice, imagínate que en la calle o en la tienda veía a una tía o lo que sea y no le besaba la mano, luego iba y nos acusaba con mi mamá de, vi tu hijo en la tienda, o vi a tu hijo no sé qué, y dice, luego uno ni los veía y te castigaban y te pegaban por maleducados, porque no les besaste la mano ni les hiciste como que la reverencia, ¿no? Digo, ay abuelito, ¿cómo crees? Y me dice, sí, o sea, es que realmente vivíamos otros tiempos en donde el abuso de los mayores era mucho a los niños. Dice, ahora no nos dábamos cuenta en ese tiempo porque era normal, pero ya uno que crece, y luego me decía eso, ay mija, ¿uno cómo no va a crecer con tanto trauma? Sí, la verdad vivimos una niñez fuerte, ¿no? O sea, complicada. Él también me decía, dice, por ejemplo, dice, en donde yo vivía había heladas, ¿no? O sea, mi abuelito vivía en lugares donde había heladas. Y si luego nos mandaban guardar los borregos, pero éramos pobres, dice, entonces no teníamos zapatos. Y en una helada salir por los borregos sin zapatos, pues imagínate cómo nos sacaban los pies, ¿no? Y mi mamá todavía nos pegaba si no lo hacíamos como tenía que ser, ¿no? Entonces era un abuso, unas violencias, ¿no? Y otra cosa que decía, también éramos pobres, que un día me acuerdo que estábamos haciendo, creo que estaban haciendo frijoles, no me acuerdo, así como en el fogón. Y entonces que una araña estaba en el techo y cayó al frijol y ya no pudieron comer ese día. Porque pues la araña, quién sabe, puede ser una ponzoñosa o no sé, y ya no comían ese día, ¿no? Entonces yo le digo, ay abuelito, qué feo. Y me dice, sí, realmente es que mi niñez, o sea, sí jugaba y sí disfruté, hice mis travesuras y todo. Dice, pero también era una niñez muy dura, de mucho abuso de los grandes a los chicos, y no nos podíamos defender porque todo era como falta de respeto, como que no podías, como que no esto, ¿no? Y bueno, ya, también tiene sus anécdotas buenas, que luego ya se las iré contando, pero una que me gusta mucho es que cuando ya era más joven, empezó a trabajar, ¿no? Dice, entonces yo vivía con mi abuelita, que la abuelita fue la que los rescató, o sea, como que vénganse mis hijitos y ya acá vamos a tener una nueva vida, ¿no? Entonces él amaba y adoraba a su abuela. Y entonces me dice, no, yo le hacía maldades a mi abuelita, pobrecita, pero se reía con una risa que jamás se me va a olvidar de travesura, ¿no? Dice, es que mi abuelita antes, pues venían de los ranchos a vender leche a la ciudad. Entonces tú le comprabas al lechero su leche. Dice, entonces mi abuelita bajaba con su traste y no, pues que dame el litro de leche, ¿no? Entonces ya lo ponía a hervir porque pues la leche se tenía que hervir antes. Dice, yo le echaba gotas de limón y se cortaba. Le digo, ¿por qué? Porque cuando pasaba eso me hacía chongos zamoranos. Dice, entonces yo le echaba limón y mi abuelita ya iba con su leche a reclamar, mira, su leche estaba mala. No, señora, su traste estaba cochino. ¡Ay, aparte cochina! Me dice, ¿no? No sé qué. Y dice, pero yo feliz. Y le digo, abuelito, dice, me daba tanta risa. Dice, me acuerdo tanto que digo, fíjense cómo somos los seres humanos con estos tintes, ¿no? La violencia horrible que cuando me la contaba a mí se me hacía un nudo aquí de digo, ay no, o sea, yo no me imagino ya hacer eso a mi hijo. Pues ahora le vengas sin zapatos ahí, o sea, no. Pero pues eran otros tiempos, otras maneras, otros constructos sociales de lo que tendría que ser un niño, ¿no? Alguien sometido, alguien violentado y que se tenía que aguantar porque es un niño y no vale.
Y hoy en día dices, no, o sea, no. Pero ¿cuántos años o generaciones han pasado para que uno vea las cosas de otra manera? Y yo creo que en su momento a las personas adultas mayores se les dio tanto poder, digo, no sé, es mi mente, no quiero decir que sí, pero que abusaban de ese poder, igual como los maestros, ¿no? ¿Se acuerdan que antes era, maestro, si se porta mal, y dele, tiene mi permiso? O sea, yo hoy en día no me imagino yo decirle a la maestra de mi hijo, ay, si se porta mal mi hijo, dele, no, hombre, la que le voy a dar soy yo, ¿no? O sea, Pero, a ver, yo creo que debe de haber una media, tal vez, porque a mí me correcto. tocó, o sea, tal vez yo digamos, hablo muy personal, considero que tal vez sí había un exceso, pero también fue bueno. O sea, de alguna manera, mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Que era muy estricto, yo le agradezco muchas cosas que fueron, y no puedo yo considerar que fueron malas o trajeron una consecuencia mala. Yo creo que depende también la educación de cada uno. De los maestros, por ejemplo, a mí me tocó que me pegaban y me ponían frijolitos en las rodillas. Entonces, tal vez eso no, pero ahora ha habido tanta permisibilidad que también están afectando las educaciones. Entonces, también aquello no era tan malo, un medio, y ahorita también. Yo creo que también, Ni tanta ni restricción, tanta- ni tanta libertad. yo me acuerdo Una con mi mente hija, de- más o menos, porque lo ubico yo por cuando ella entró en el kinder, que mi hija es del 92, en el 95 más o menos estaba en el kinder, pues ella me hablaba de derechos en el Sí, mi kinder, hermana y también. me decía, si tú me pegas, te voy a acusar. Y yo, entonces, digamos, obviamente yo la eduqué a como, no con los extremos, pero la eduqué a lo que yo creo que es bueno. Pero fíjate, Oye, tú lo pero ves en tu vida cotidiana. Fíjate, Ajá. ¿qué edad tiene tu hija actualmente? 32 años. 32, cuando estaba, que tenía 5, Sí, porque es kinder, en ¿no? Más o menos sí, en 5. kinder. Ya empezábamos a hablar más abiertamente Sí, de los derechos. de los derechos. Yo me acuerdo, mi hermana igual cuando iba en primaria, un día llegó con una, como con una tarjetita de los derechos y se los puso en la vitrina a mi mamá. ¿Se acuerdan que antes todas las cosas tenían una vitrina? Sí. Pues mi hermana fue y se la pegó ahí en la vitrina a mi mamá. Y entonces cada vez que le decía, ¿qué haces que esto? No, porque los derechos dicen. Sí. Y entonces mi mamá fue a la escuela y les dijo, está muy padre los derechos y me parece perfecto. ¿Y las obligaciones? Sí, Porque ahora ya no quiere hacer nada, ¿no? Ya no Porque existen las sí tiene obligaciones. derechos, pero faltan las obligaciones. Y después, unos años después, venían tus derechos y tus obligaciones. Y hoy en día siguen tus derechos y tus obligaciones. ¿no? Pero eso también ha traído muchas consecuencias precisamente, digamos que antes eso estricto, que tal vez se fue el extremo, tal vez un medio, pero no abandonar toda esa, o sea, eso estricto, porque yo pienso que se salió de control y ahora los jóvenes, principalmente los millennials, precisamente de la época o la generación de mi hija que nació en el 90, 92 más o menos, ya no tienen concepto de respeto, ya no tienen ese concepto y ellos exigen y lo estamos viendo en las calles, ¿no? Entonces creo que hoy va a ser la marcha, ¿no? Porque dice uno otra, pero bueno, Ay, yo, sí creo que sí. Pero Bueno, fíjate- yo voy a esto ya Sí, para sí. concluir. Yo creo que antes, dice, ¿son iguales o no? Pues ojalá que fuéramos media de antes. Yo considero, porque, como dices tú, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Y quiénes vamos a sufrir las consecuencias? Los adultos mayores de esta generación, de haber permitido, de no haber puesto límites, porque también es eso, sí es cierto, tal vez ahorita muchos adultos mayores están sufriendo, tal vez las consecuencias de un extremo, ¿no? Pero también a lo mejor de permitir tanto, ¿no? Entonces yo pienso que, no, definitivamente no es igual, pero yo pienso que siempre hay un medio, no es a los extremos. Pero algo de lo que estás comentando, y volvamos a verlo de todos, Ajá. tiene que ver con la preparación también de las personas. Sí, claro. Como padre, como madre, como persona o individuo, tiene que ver tu preparación. Si nosotros nos mantenemos como en antaño y reproduciendo, vamos a seguir viviendo lo mismo. O sea, lo que nos dicen, ¿no? No puedes hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Sí, ¿no? O sea, si tú no haces una modificación, una reflexión en algo que te funciona, que no importa la edad que tengas, porque te puedes dar cuenta que no es correcto a los 70, 80, 90 y si lo modificas,
en ti va a haber un cambio y va a impactar a los que están a tu alrededor. Claro. Sí o sí, pero depende de nosotros, de una manera personal. La sociedad va a ser un conjunto de todos conforme al tiempo, pero sí podemos hacer cambios nosotros. Y es en cosas que sí tenemos un control. Por ejemplo, en la parte médica, ¿no? Si sabemos que no tenemos que hacer X cosa, ¿por qué la hacemos? Tú tienes la conciencia y sabes que es por ti, de ti depende. Con los hijos, los nietos, ¿no? O sea, haces este trabajo contigo y ahí les va, a lo mejor ya se lo saben, no me acuerdo si se los dije, que es esta familia que hacía el pescado muy bueno, ¿no? ¿Se los conté? No. Que hacía el pescado muy bueno y que la hija le pregunta a la mamá que por qué su familia es tan conocida por hacer el pescado buenísimo. Dijo, mira, el secreto está en cortarle la cabeza al pescado, porque eso es lo que no sé qué le da, pero pregúntale a tu abuela. Entonces va la niña con la abuela y le pregunta que por qué ese pescado es tan bueno, que qué le pasa al pescado si le cortas la cabeza, qué genera que lo hace tan rico. Y la abuela se le queda viendo y le dice, no es nada, es nuestra sazón. Lo que pasa es que antes yo no tenía sartenes grandes y por eso le cortaba la cabeza al pescado, pero ahorita ya hay grandes y si quieres se la puedes dejar, ¿no? Pero ellos vamos reproduciendo lo que nos enseñan y a veces sin cuestionar, sino porque como así lo hacían, entonces yo doy por hecho y por entendido que esa es la manera porque así lo hacía mi bisabuela, mi tatarabuela, todos mis ancestros. Y es algo mágico, algo que es buenísimo solo en mi familia, pero no, a veces la explicación es esa. No había sartén más grande, lo tenía que hacer en uno chico y por eso le cortaba la cabeza. Entonces ahora pensemos, ¿no? Le tendré que cortar la cabeza al pescado, mejor se la dejo, ¿no? Porque realmente no hay una explicación más allá, sino es por eso. Y cuando ya lo identificamos decimos, no tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, reflexionemos. Pero lo que yo vengo a preguntar, de si los viejos de antes son iguales a los de ahora, ¿quién conoce a estos? Los Rollins. Los Rollins. Los Rolling Stones son personas mayores, Sí. pero si ahorita vinieran o tuvieran un concierto, todo el mundo se pelearía por los boletos para verlos. O sea, si lo ponemos o lo traducimos a hoy es, ay, voy a comprar un boleto para ir a ver unos viejitos. Pero para mí, mi constructo social no son sí son adultos mayores, pero son los Rollins. Que se mueven, actúan, cantan y te dan un super show de primera, aunque tengan 70, 80 años y se mueven y hacen y todo. O sea, yo no estoy viendo a unos adultos mayores haciendo ridículo en el escenario. Yo estoy viendo unos artistas de toda la vida que tienen clásicos, que llenan estadios, que su show es maravilloso. Porque mi construcción social de esos adultos mayores son de unas superestrellas. Sí. Es dependiendo cómo vemos la vejez y cómo actuamos ante la vejez. Porque yo creo que ellos tienen enfermedades y demás. O sea, casi estoy seguro. Pero no creo que anden por la vida de ay, no. O sea, yo creo que tienen una actitud de pues sí lo tengo, pero pues mi vida es hacer, actuar, ser, ¿no? Entonces, ¿qué es viejismo? El viejismo fue descrito por Butler en el 69, que son actitudes y acciones discriminatorias de rechazo, tendencias a la marginación, temor, desagrado, negación y agresión a las personas envejecidas y a la vejez. Eso es lo que es el viejismo. Toda esta serie de actitudes, sensaciones, situaciones que tenemos respecto a una persona que envejece o que está en este envejecimiento. Y es algo que va más allá a veces de lo que pensamos. Hagan el ejercicio, en general en su familia, con alguien que conocen. ¿Ustedes qué creen que es una persona mayor? Para ustedes, ¿qué es el envejecimiento? A ver qué respuestas obtienen. Muchos dirán, no, es que enfermedades. Ay, no, ser viejo es lo peor que te puede pasar. O otros te dirán, no, sí, ¿no? O sea, qué padre ser viejo, o lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. O a lo mejor otros dicen, no, porque te ignoran, no, porque ya no vales, no, porque tu voz te va perdiendo. O sea, dependiendo lo que para ellos es el envejecimiento. Entonces, esta parte es como importante identificar que en la discriminación está el viejismo o el edadismo, como bien nos decía Andy, y tiene que ver justamente con esta discriminación que se hace o se realiza específicamente a las personas mayores. Y que la hay muy común, que es muy, les decía al principio, que desde que te van diciendo se refieren a ti como madre o como don, ¿no? Dices, chin, híjole, ¿no? O sea, ya es como que, ay. A mí me dicen madrecita.
nuevecita, ¿no? Bueno, sí. Aguas con el don, ahí viene el don, ¿no? Y ya dices, ching, ya no es el chavo, ya no es... Como hombres, ¿qué sienten? ¿Le han dicho don? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué tal la primera vez? Ya después uno se acostumbra, pero la primera... No, a mí me gusta porque como profesor Ah, bueno, eso sí. me ayuda enorme para mi presencia, a donde llego el director. Pero acabas de decir algo bien importante. ¿A qué me dedico y qué es lo que hago? Y el estatus que tengo, ¿no? O sea, es cuando ya es alguien que tiene toda la vida, que es catedrático, que da clases y demás, dices, no, pues el maestro es así como lo que antes decíamos vacas sagradas, ¿no? O sea, que saben todo y le saben, está en otro constructo. Pero imagínense a alguien de pie, o sea, que no estuviera en la escuela, alguien X. Fíjense, les voy a decir algo. Ahí le pones Team Andy. Había un doctor en una de mis clases de la parte de psicogerontología, tenía una maestra que nos estaba hablando de esta parte de la parte de salud mental, que estaba diciendo que la importancia de la salud mental está la parte física y no sé qué. Y entonces estamos en el proceso y su papá era médico. Dice, mi papá toda la vida yo viéndolo como médico activo, ella también era doctora, dice, viéndolo en esta parte como médico, pues siempre genial, o sea, yo veía a mi papá como guau, ¿no? Porque también el respeto de la gente, el doctor y demás. Conforme mi papá se fue envejeciendo, le empezó a dar Alzheimer. O sea, dice, bueno, creemos que era Alzheimer porque ya saben que no se puede detectar así hasta que mueres, ¿no? Pero pues traía como todas las situaciones, ya se le olvidaban cosas, ya empezaba a escribir como acostado, o sea, ya cosas raras. Pero él seguía manejando. Entonces, en uno de sus flashazos, dice que en la calle manejando le gritaron viejo pendejo. Y que eso para él fue así como o sea, no. Imagínense un doctor de toda la vida, venerado, respetado por lo que hacía y demás, y que de repente alguien en la calle le dijera eso. Dice que para su papá fue así como que un flashazo de, híjole, o sea, algo está pasando en mí, yo ya no soy esa persona. Y sí, de ahí mi papá empezó a ya dejar como cosas por él mismo, ¿no? Ya la propia enfermedad lo fue llevando a otro proceso. Dice, pero en ese momento mi papá fue como un flashazo muy claro y identificó, estoy en mi proceso de envejecimiento y obviamente yo ya no soy la persona que era antes. Pero es una persona pues, que toda su vida trabajó y vio la investigación en otra cosa. Y que en ese momento para él fue así como que, wow, su papá ya tenía 90 y tantos años, no les estoy hablando de alguien como muy joven que digamos. Pero la maestra nos compartió esta parte y decía cómo como seres humanos llegamos a este flashazo de vida en donde somos tan conscientes de nuestro envejecimiento que decimos, ya, ¿no? O sea, no es lo mismo, necesito ayuda, necesito que me ayudes, y qué tan claro tienes que tener que tienes que pedir o tienes en tu conciencia pedir ayuda, que es algo que no hacemos, porque siempre podemos, porque siempre somos fuertes, porque nosotros hasta el final, ¿no? No importa que la necesites, haces lo necesario para hacer ver que no lo necesitas. ¿Pero por qué? Porque nuestra construcción social, el que una persona mayor necesite ayuda, ¿qué significa? Que no puede. Ya no puede, ¿no? Y a lo mejor no puede en esto, pero puede en todo lo demás. Entonces tiene que ver nuevamente con la construcción social, la representación social, pero que incluso nosotros mismos tenemos del envejecimiento o de nuestra valía ante el envejecimiento o ante nuestro proceso. Entonces es como todo un todo, ¿no? Ir como trabajando en esto. Y aquí lo voy a dejar. Bueno, vamos a cerrar con Salva Reza, que también ha trabajado mucho tiempo en el parte del envejecimiento en el 2002, dice que el viejismo es una conducta social compleja con dimensiones históricas, que es justo lo que estamos viendo, históricas, culturales, sociales, psicológicas, ideológicas, y es usada para devaluar consciente o inconscientemente el estatus social de las personas viejas. Puede ser inconsciente, ¿no? Como esto que la sobreprotección, que yo te doy todo para que no te esfuerces porque ya eres grande, entonces te quiero mantener así como que, mira, tómatelo, no te preocupes, yo lo hago porque te quiero y porque te doy. Exacto, pero la sobreprotección también es una violencia en algún momento. Y en esta parte de la inconsciencia también, ¿no? De que para nosotros ya es normal, como esto que le dijeron al doctor, ¿no? O sea, ¿y qué es normal? Ay, sí, porque ya está viejo, está bien menso, no sé qué, ya no puede, ¿no? Y lo devaluamos y discriminamos en este sentido, pero peyorativo, ¿no? Incluso insultante, como si alguien
que hoy es un insulto, lo toma la gente como insultarte de que es que ya está viejo, ¿no? Que ya está bien vieja. Y es como hasta un insulto y como que con eso lo voy a herir o con eso lo voy a maltratar, ¿no? Está viejo, estás vieja. Eso era antes, en tus tiempos, ahorita ya no, tienes ideas viejas. Bueno, pues con este cerramos en la parte de los mitos y estereotipos. Vamos a continuar la siguiente sesión para cerrar, pero vamos a trabajar el siguiente tema que es prevención de la violencia, porque cada módulo va hilado uno con otro, pero en este sentido vamos también surgiendo ideas para el grupo de personas mayores. Uno de los temas que tendríamos que empezar a trabajar es la cultura del buen trato, pero también del autoconcepto, que en esta parte el psicólogo nos puede ayudar, la tanatóloga nos puede ayudar, en el sentido de ir identificando que hay pérdidas, pero que esto no necesariamente es malo, sino que estamos en otra etapa de la vida en la que tenemos que identificarnos con un nuevo autoconcepto. Yo ya no soy Saraí de cuando tenía 10 años, yo ya no soy Saraí de cuando tenía 20, ¿no? Ni cuando era soltera. O sea, cada etapa de tu vida te va construyendo en una nueva persona, con nuevas ideas, con nuevas visiones, con nuevos lugares en donde están nuevos escenarios que trabajar y que ver. Y todo es nuevo, porque no siempre tuve 20, ¿no? Ni 30, ¿no? O sea, siempre va a haber nuevos escenarios, nuevas maneras de enfrentarte a la vida porque no lo viví a los 20. Entonces hoy es nuevo, cada día es nuevo porque lo vivo en un escenario distinto, desde otra visión. Y en el grupo es lo que hacemos, darle a las personas mayores estos elementos que ellos pueden agarrar y tomar para que entonces entiendan su nuevo hoy. Y no como alguien que se desvalora, sino como una nueva persona que necesita tener elementos para vivir la vida de hoy. Incluso entender nuestro mundo como lo es hoy. Porque antes no había internet, antes no había teléfonos, antes no había videollamadas, antes no había esto, o sea, hoy estamos llenos de tantas cosas que a veces nos negamos como a tomar estas buenas cosas que nos traen. Imagínense que puedo hablar con mi hermana que está en otro lado por videollamada, o sea, en el momento. Antes, imagínense, ¿qué se tenía que hacer hasta larga distancia, no? Espérenme, ahorita lo conecto, ¿no? y llamar, ¿no? Antes estaba escuchando también en internet, decían, ¿sabías que antes podías levantar el teléfono y marcar el 030 y pedir la hora? Y yo decía, ¿y cómo para qué pedías la hora si no tenías reloj, no? Pero así se acuerdan que antes podías marcar y pedir la hora. Sí, sí. Y me decía, sí existía. Todavía se pueden los teléfonos. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Mire. 030, 03. Sí, todavía existe. ¿Qué era la hora dejaste? Fíjense, entonces, antes era algo muy común. O el despertador, o poder hacer llamadas telefónicas gratis. Después del 85 se instalaron estas cabinas donde tú podías llamar gratis. O sea, era gratis. Hoy en día dices, no, pues traes tu celular. Ya no existe. Sí, a ver, me surge una pregunta de este concepto Sí. que nos diste, el viejismo es una conducta. Digamos que ahorita todo lo que nos hace, que es muy interesante y sí, muy, muy certero, ¿no? Todo lo que estás comentando, nos estás transmitiendo. Digamos que la idea es de cómo tratar, o sea, primero asumir nuestra vejez, porque también, digo, es importante, ¿no? Saber envejecer nosotros mismos, pero también para saber tratar o para dar un trabajo social. Pero me quedo pensando, precisamente por esto de lo histórico, que dice histórico, psicológico, nos preparan para determinada generación, porque antes, digamos que en generación hay adultos mayores que por cierta cultura, educación, todo, son de una manera, pero también esto tiene que ir evolucionando porque los ancianos ahorita nuestros abuelos, después nosotros, cuando seamos nuestra generación, y los que vengan, van a ser distintos, totalmente. Entonces, digamos, el concepto, el punto, digamos, tiene que ser el mismo, ¿no? Que el cuerpo envejece. Y hay cosas físicas que eso sí no cambia. Psicológica, pero digamos que en cuestión de cultura y de educación, de costumbres, pues va a cambiar. Totalmente. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos porque, por ejemplo, nosotros, ahorita los que estamos aquí, podemos tratar a un determinado
patrón de adultos mayores, pero los que vienen atrás nos tienen que tratar de otro punto, y estoy pensando en los jóvenes de hoy, cuando lleguen a ser adultos. Se modificaría, y de Sí. hecho ya hay, porque estamos hablando que actualmente o ahorita hay personas que están cumpliendo recién 60, y que están activos a lo mejor, o que están haciendo otra cosa, viajando, haciendo otras cosas. Sí, sí. Estas serán otras nuevas generaciones, que es como estos nuevos adultos mayores que están teniendo tradición, están exigiendo otras cosas, a lo mejor se modificarán y ya no tendremos que estar en grupos, a lo mejor ahora es otras maneras, pero eso lo vamos a ir viendo en el proceso, porque todavía aún siguen estas personas mayores que por lo general pues son a los que conocemos y que todavía siguen en este proceso de poderse reunir en grupos y trabajar, etcétera. Ahora ya hay otras cosas, ¿no? Yo los he visto en las nuevas generaciones envejecientes, pero como ya muy avanzados, Sí, sí. o que tienen otro nivel, otra cultura y que son más jóvenes que digo, están cumpliendo, o dentro de 2 años van a cumplir 60 Sí. y otros están activos y están en otros lados. Sí. Ya hay otras cosas, por ejemplo se está hablando de co-housing, ¿no? Que es estas generaciones que no tuvieron hijos o que no van a tener hijos y que cómo quieren envejecer si no van a envejecer en una familia, pero quieren envejecer en una comunidad. Entonces, pues quieren, de hecho ya hay avances aquí, voy a ver si encuentro en dónde, pero escuché que unos eran en Querétaro, otros están en Guadalajara, en donde ya hay personas mayores que más jóvenes, con esta visión de yo no voy a casar, no voy a tener hijos, compraron un terreno y entonces entre varios amigos o familia de amigos que se ha hecho a la vida, no son familiares de lazos, sino familia de amigos, compraron este terreno y entonces están fincando unas casas o una casa comunal para vivir en su envejecimiento y que se ayuden unos a otros. De hecho hay películas de eso. Voy a traerles el nombre para que puedan ver alguna película, estas cuestiones de lo que les comento, que ya es una realidad en nuestro país. En otros países ya o sea, hacen y habitan el co-housing, que es vivir en conjunto, aunque no seamos familia de sangre, sino que tenemos las mismas condiciones, a lo mejor todas mujeres, ¿no? Un ejemplo. ¿Manda? Yo vivo en un cohousing. ¿Cómo es tu co-housing, Muy Ana? jóvenes. Sí, muy chido. ¿Sí? Vivimos 5 personas. Y que comparten el espacio, no son familiares, pero comparten sus espacios. Entonces, en este sentido, esto ya es más común de lo que creemos, pero en México recién está como tomando este vuelo y esta situación de otras nuevas generaciones, otros envejecimientos Sí, es que va a ser diferente. que van a ser diferentes. Y entonces nosotros estaremos resignificando la manera del trabajo. Recuerden que nuestra creación de grupo de personas bayones va dirigido a un sector muy específico, que es, no te pongas nerviosa, a un sector muy específico, que son estos adultos mayores que están en comunidades parroquiales, ¿no? Que tienen ciertas características específicas, que lo que queremos es que salgan de su encierro de su casa para que se puedan reunir en un grupo de personas mayores comunitario parroquial y donde de aquí se detonen otras acciones y actividades. Es muy claro ¿cómo le dirían? Nuestro target, ¿no? Es muy claro a dónde vamos. Pero así tenemos trabajo en otros espacios. Mi trabajo fuerte, porque estamos en Cáritas, pues es específicamente en grupos parroquiales. Pero también tenemos trabajos en grupos comunitarios que no van a parroquia, pero que se reúnen en un parque, en un kiosco, en otros lugares y que tienen otros intereses y que no necesariamente están en parroquia. Así como hay adultos mayores, que esa reflexión que hiciste es correcta, o sea, es muy buena más bien, o que si correcta o no, si no es muy buena, porque existen diferentes tipos de adultos mayores y nosotros somos dirigidos justo al de parroquia. Y en otro momento estaremos hablando de la parte de cuidados, que también es un tema importante porque los cuidados van relacionados a todo. Los cuidados que ejercemos a la persona mayor, pero también los cuidados que ejerce la persona mayor y que no identificamos. Las personas mayores cuidan a los nietos, las personas mayores cuidan a las personas que se enferman, las personas mayores tienen hijos con discapacidad a los cuales cuidan. Y hay otra también visión. ¿Se acuerdan que en un principio les dije que no hablamos de vejez, sino hablamos de vejeces? Porque hay muchos tipos de envejecimiento y muchos grupos envejecidos que no necesariamente van a cierto sector. Pero nosotros nos enfocamos en por el momento. Ya creo que el nuevo reto en un futuro va a ser las personas que se van a preparar para trabajar con nosotros, ¿no? Con otra visión, con otra forma, a lo mejor más preparados, a lo mejor más que señalan más cosas, que reflexionan en otro grado.
los grupos que tengo de formaciones, así como ustedes, tengo diferentes niveles. Aquí hay profesionistas, pero muchos de otros lados son amas de casa. En otros lados no tienen ninguna formación. Y en otros están también más preparados. Entonces los cursos y las formas y las reflexiones en cada grupo es totalmente distinta. Sí. Por eso les decía que también cada grupo tiene su propia personalidad, porque también depende mucho de la preparación de los coordinadores, depende de las zonas en donde estamos, las vivencias. Estoy en un grupo ahorita en Álvaro Obregón, en donde pues es otra forma, o sea, es un más barrio, es más de otras problemáticas, y las intervenciones y las situaciones y las expresiones son otras, ¿no? Entonces así, Y es que no es cuestión de discriminación, ¿no? porque es cuestión Son de realidades. cultura y de realidades, porque qué tipo digamos, que un grupo se vaya formando o se vaya conformando de acuerdo a la comunidad, y vayamos, digamos, identificando a las personas, pero sí las tendríamos que identificar de acuerdo a su historia, a la generación, porque obviamente no se le va a hablar igual a un adulto mayor de cierta educación de 80 años, 60 años, a alguien, un adulto mayor tal vez joven, ¿no? Que estemos viendo, porque también es muy importante, yo creo, el saber envejecer. Entonces, también esto como destinarlo a las personas, y de alguna manera, pues hay personas que dicen, a mí no me ayudes, no. Y hay otras que sí, ayudan. Entonces, tiene que ver mucho, digamos, tal vez la forma en que nosotros nos acerquemos a las personas, ya digamos, ya hablando en una práctica social, pero sí ver mucho, identificar, yo creo que esto nos van a enseñar, ¿no? A identificar cada generación, porque sí, o sea, por ejemplo, pues si yo fui del teléfono, y yo estoy maravillada de veras con el celular, o sea, no puedo creer que hable a Colombia, ¿no? Y nos estemos viendo, o sea, a mí se me hace, pero de verdad, una cosa de locura. Entonces, ahora imagínate con la inteligencia artificial, Sí, o sea, sí. ahorita estamos avanzados, pero con Estamos- inteligencia artificial ya es otra cosa. que ya ni sabe uno, ¿no? Entonces, ese tipo de generación nos va a tocar, o les va a tocar a las personas, pero yo pienso, ¿no? Que hay un punto, que es lo que digo, lo físico, envejecemos. Bien o mal, costumbres, historia, cultura, todo lo que sea, envejecemos. La parte biológica, física. Entonces, eso es lo que yo creo que va a ser el común denominador de cualquier situación. Pero si adaptarnos depende al grupo. Por eso ustedes generacional. van a tener una planeación, Ajá. van a tener un trabajo previo a cuando el grupo empiece a constituirse. Una tarea que les voy a pedir es que piensen en nombres de cómo se llamaría el grupo. Aquí vamos a hacer una lista y va a haber una votación para ver cómo se va a llamar el grupo. En esta cuestión, pues el grupo tiene que decirnos algo, el nombre del grupo tiene que decirnos algo, ¿no? Imagínense que pues, le pusiéramos la última luz, ¿no? Ay, no, gracias. Yo no quiero ir ahí, ¿no? O sea, piensen en este sentido Sí, de algo de nuestro entorno, ¿qué dice ¿no? tu nombre que digas yo quiero ir, ¿no? En Por una ejemplo, ocasión, un adulto mayor que estaba en parte de la coordinación, su primera dinámica en el grupo fue, ¿qué quieres que diga tu epitafio? Ay, no, o sea, la gente salió traumada. Oye, ya me está matando, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces dije, esos ejercicios se pueden hacer, pero conforme conoces a tu grupo, después de un proceso de trabajo, etcétera, uno ya va haciendo más reflexiones más profundas. Pero empecemos por el principio, vamos a tener un diagnóstico, obviamente, en donde vamos a ver hacia dónde o qué tipo de personas mayores son las que están hasta a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué quieren? Porque también hay que preguntarles, si no, luego es este fracaso, en el que, por ejemplo, vas a una zona y dices, ay, yo no vivo aquí, digamos, yo no vivo aquí. Entonces, si yo voy caminando aquí, pienso, ay, no, aquí hace falta muchos arbolitos. Y entonces yo meto un proyecto en donde nos van a dar muchos arbolitos y llevo a la comunidad, vengan a sembrar arbolitos y nadie viene. Entonces digo, ay, qué fracaso, a la gente no le gusta la naturaleza. Si les hubiera preguntado, me hubieran dicho, ¿sabes qué? No queremos árboles aquí. Te voy a decir, ¿por qué? Los tenemos allá, porque aquí dejan los popos de los perros, porque se presta, porque está oscuro y entonces aquí te asaltan. Y entonces, pero y como yo no conozco, se me hace muy bonito venir a presentar cualquier cosa. Pero si yo le pregunto a la gente, a la que vive, a la que camina a la calle, me va a decir el por qué no se le, o sea, ya se le ocurrió a alguien, pero no funcionó. Eso es lo que vamos a hacer, preguntarle a las personas mayores cuáles son sus intereses,
en general, vamos a hacer Y ese necesidades, diagnóstico. ¿no? Claro, Más que nada eso lo vamos a necesidades. hacer. Ahorita lo que estamos en nuestra primera fase es como conocer a profundidad esto que estamos reflexionando, ¿no? ¿Qué es la vejez? ¿Qué es el proceso de envejecimiento? ¿De dónde surgen ciertas construcciones? Incluso nos preguntamos a nosotros mismos ciertas cosas. Ya la siguiente etapa es aplicamos nuestro diagnóstico, vamos buscando el nombre del grupo y vamos pensando qué tipo de grupo queremos crear, porque también tiene mucho que ver. A lo mejor yo, si me preguntaran a mí, pues yo no quisiera asistir a un grupo en donde todo fuera como que me dijeran algo feo, ¿no? O sea, que en lugar de salir contenta saliera bien deprimida. O sea, a mí me gusta a lo mejor uno donde yo aprenda y donde tenga elementos y me divierta y me la pase bien, pero que también aprenda y que tenga elementos de una manera que a mí me guste. Y que no esté de más echarte un baile, una bailadita de cuando en cuando y pasártela bien. O sea, a mí me gustaría eso. A lo mejor pues te dirán, no, pues a mí me gustaría que a lo mejor a veces hubiera un paseo, ¿no? O me gustaría que a veces el padre nos dijera alguna reflexión, o que si hay un psicólogo nos hablara de tal tema, ¿no? Cómo lo trabajo, si hay una tanatóloga, cómo hago esto, si tengo aquí personas que saben de contabilidad y demás, cómo hago mi presupuesto, cómo puedo ahorrar, ¿no? O sea, desde una manera muy comunitaria y muy lúdica. O sea, a ver, tengo 50 pesos. Desde los 50 pesos, ¿cómo puedo yo hacer esto? Entonces, tenemos que crear estas circunstancias, pero desde la necesidad de la persona, ¿no? Y que se sienta a gusto, como Claro. dices, que no se vaya a Imagínate, frustrar. llegas y con jeta dices, mejor me quedo aquí. Bueno, eso me hace también pensar cuando fui con esta Eva y Anita aquí a mi edificio, pues yo tenía este concepto, ¿verdad? Pues sí se necesita una capacitación. En el edificio creo que no hay mucho adulto mayor ahorita, pero sí, definitivamente estoy pensando, ¿no?, en invitar o ir a otros lados, porque aquí hay mucha oficina, no hay casas. Entonces ya con esta preparación ya podríamos ir más enfocadas y volver, ¿no?, al edificio, pero ya haciendo esta invitación más concreta. Nos sirvió porque también nos sirvió ahí medio darnos cuenta De otras cosas. de otras cosas, ¿no? Claro. Que no abre la puerta. Pero bueno, yo creo que sí, plantear bien, y yo estoy pensando ahorita, pues no ir alrededor, y efectivamente primero, pues sí, identificar cuántas personas mayor, cuáles son, y ver y clasificarlas por generación. Y entonces, sí hacerles la invitación. Obviamente hay muchas personas que pueden decir ahí desde la iglesia o no, porque eso es lo que te preguntaba desde un principio, ¿no? ¿Cuál era el objetivo o para qué? Porque muchas personas, yo no soy católica, no me interesa, No pero pasa mira, nada. te voy a dar una ayuda de esto y te va a servir, y esto, ¿no? Entonces esto es muy digamos, importante, ver nuestro entorno, nuestra realidad, y entonces sí buscar a la persona objetiva, porque también es interesante. Como comentario, el padre también había comentado que íbamos a empezar con los adultos mayores y después con los jóvenes, que es en la población más difícil, yo considero, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitábamos, yo después de escuchar la vez pasada no pude venir, pero sí necesitamos definitivamente esta formación para poder darnos una idea y clasificar generacionalmente al adulto mayor. Acuérdense que Poder ustedes se hacerlo. están formando como educadores solidarios. Sí. La formación de educador solidario es justamente esto, el que nosotros tengamos una concepción más formal de todo lo que implica el envejecimiento. No nos vamos a salir expertos, pero sí con los elementos necesarios y específicos para empezar el trabajo en comunidad, porque también cuando ya está el grupo nos enfrentamos a otras cosas, pero vamos a tener una sesión en donde van a venir coordinadoras de grupo que ya tienen 15 años de experiencia coordinando grupos parroquiales. Entonces, de su propia voz van a poder compartir su testimonio de cómo lo hacen, y ustedes le van a poder preguntar lo que quieran. Oye, esto, oye, el otro. Vayan pensando conforme van las sesiones. Podemos preguntar esto, cómo hacen esto, cómo hacen la invitación y demás, porque ellas ya tienen muchos años trabajando y coordinando grupo de parroquia. Nuestro grupo más antiguo les decía que tiene 20 años, los medianos ahí tienen 15, otros 10, otros un año, que fueron la formación pasada, pero les voy a traer a alguien de las que ya son pro, ¿no? Para que les pregunten, y todas estas inquietudes ellas, desde su experiencia, les puedan comentar cómo lo han resuelto y cómo se han enfrentado y cómo lo han trabajado. Pero fíjate, eso es muy importante, dices 20 años, ¿a qué edad empezaron? Y ahorita suponiendo que empezaron a los 20 años, ahorita tienen 40. No, yo te puedo decir que Bien. yo a Lucy, que es la que tiene 20 años en el grupo, que es nuestra más antigua educadora,
Cuando ya yo entré a la institución, Lucy ya era una adulta mayor. O sea, Lucy ahorita es una adulta mayor, más adulta mayor, ha de tener como 80 años, pero ya está capacitando a la nueva generación de coordinación. Porque lo primero que ella dijo es, ¿sabes qué, Saraí? Yo en algún momento ya no voy a poder o me voy a morir. Y yo no quiero que mi trabajo de 20 años con la comunidad, porque tiene un grupo grande, pues se acabe porque yo ya no estoy. Sí, lo que Dice, tengo, va de entonces ya está generaciones, preparando sí. a su nueva generación, que Sí, ¿sabes sí. quiénes son? Sus hijos. Ah, Su hija, principalmente Angélica, qué bueno. ella la acompaña, la ayuda ahorita y ahorita está preparando a su hija para que cuando ella en un momento ya no, Angie dice, yo lo hago, ¿no? Porque su mamá la sensibilizó. Y entonces pues es parte de pasar también la estafeta a los siguientes, pero es este proceso. No podemos encapsularnos en que los viejos tienen que ser los mismos de ahora. Porque tan solo por el simple hecho de que, por ejemplo, hay mucha mayor apertura al conocimiento. Entonces, por ese simple hecho, estamos llenos de más conocimiento, pero a mí me interesa mucho esta expresión de más, porque podemos decir que también en el sentido de que haya más conciencia, entonces hay más conciencia o más distracción, ¿no? También tenemos ese sector de personas envejecidas con muchas distracciones, en el caso de pues mi experiencia podemos decir de muchos dolores, de distraídos en todo lo que les duele, y hay otra muy breve pues población de gente con más conciencia, con más reflexión, con mucho mayor espiritualidad, en fin. Entonces, definitivamente, ¿cómo se ha transformado todo? Pues no hay punto de comparación. Simple y sencillamente, creo yo que no es un deber ser, no es un tener que, pero sí es una invitación a que la gente vaya reflexionando, vaya trabajando en sí mismo y vaya pues viviendo de mejor forma en el sentido tan solo mental, ¿no? Emocional. Y creo yo que a eso estamos invitados. A su vez, a invitar a más gente a que se una a un cambio de pensamiento, de mentalidad, y sobre todo hacer conciencia en los más jóvenes, porque les tocó creo yo, una etapa muy ruda en que hay comunicación de toda y hay tanto que mucha es cierta, pero mucha más es falsa, es a medias, bueno, entonces a ellos les tocó esa época en la que como nadando casi en aguas turbias, que a lo mejor a nosotros nos pudo tocar a lo mejor un río más cristalino, ¿no? Pero creo yo que estamos invitados a eso justamente, a aceptar la transformación, a aceptar que todo cambia, a fluir en la vida, a como nos toque, a eso vamos, ¿no? Pues muchas gracias por su participación, gracias. Y vamos a tener el resultado, acuérdense.